Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás, una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. ¿Y si vivir la vida que siempre has soñado en el Caribe fuese más que una quimera? En el vibrante destino de Bávaro Vegón Punta Cana, durante años hemos construido los sueños de miles de familias e inversionistas. Redefinimos el desarrollo inmobiliario, haciendo de la ilusión de tener un hogar propio una realidad al alcance de miles de personas, en un complejo habitacional que más de 1.300 familias llaman hogar. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos seguir innovando? Diseñamos Sunset Gardens, un entorno donde urbanidad y naturaleza se fusionan, con villas que conjugan elegancia y tranquilidad, rodeado de árboles, senderos para caminatas y la seguridad de sentirse en casa, de ser parte de la comunidad. Pero seguimos creciendo y pensamos en una solución inmobiliaria donde los inversionistas encontraran tierra fértil para el incremento de su capital, inclusive para aquellos que comienzan a dar sus primeros pasos en la inversión en inmuebles, manteniendo un precio competitivo. Y justo allí se gestó Sun District, un proyecto de exclusivos apartamentos con una singular fusión del estilo urbano con un toque caribeño. Y así como el vertiginoso crecimiento de Bávaro Punta Cana no parece tener límites, nuevos desarrollos se avistan en el futuro de Ciudad del Sol. Así que tomamos un momento y reflexionamos. ¿Cómo podemos hacer que nuestra comunidad siga creciendo? ¿Cómo podemos hacer el sueño de vivir en el paraíso una realidad aún más asequible? Y así surge nuestro nuevo proyecto. Una comunidad con un espíritu y diseño minimalista, pero acogedor, con todas las comodidades y pensado para aquellos que se inician en la inversión inmobiliaria o quienes quieren maximizar sus inversiones. Una suerte de pequeño paraíso que llamamos Solara Apartments, un paraíso tropical a tu alcance. Porque nosotros no construimos viviendas, construimos sueños. Doctor, ¿cómo definía al doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos.
Buenas noches. Gracias por preferirnos a través de su canal 12 y 45 de Radio América y la versión radial de estas ideas encontradas que se transmite a través de HZ 730 AM. Hoy tenemos más que un invitado, un amigo, que vamos a conversar, sobre todo en el contexto de un día como hoy, donde a partir de mañana la sociedad entra en una etapa de recesión y de la debida reflexión cristiana sobre la simbología de la Semana Santa. Y muchos, los que pueden, se desplazan a puntos importantes del país a repensar sus perspectivas y volver a partir del próximo lunes con las energías de siempre. Con nosotros Tito Carvajal. Tito, ¿cómo tú estás? Buenas tardes, buenas noches, Guido. Muy honrado de estar en tu programa, que siempre sigo y que he visto que en los últimos meses se ha convertido en una especie de índice acusador frente al país de una serie de fallas administrativas que se cometieron durante la administración del Partido de la Liberación Dominicana. Al margen de cualquier valoración política, la República Dominicana se encuentra en un escándalo de dimensiones quijotescas, puesto que la acumulación originaria y los presupuestos que se manejaron, si partimos del hecho de que se quiso juzgar penalmente y en la cual Abel Rodríguez del Orbe y Ramón Tapia Espinar jugaron un papel de primacía a un expresidente como lo fue el doctor Salvador Jorge Blanco, uno de los más acabados y consumados juristas dominicanos, y que su descendiente, sus hijos y sus nietos no han tenido la capacidad y la destreza frente al país de defender los aportes que hizo Jorge Blanco. Jorge Blanco apenas ha quedado como un bebé 7 mesino, porque en aquel proceso judicial en la cual el doctor Marino Vinicio Castillo Rodríguez y el propio doctor Balaguer jugaron un papel preeminente, como le confesó en una conversación íntima a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez en enero del año de 1990, teniendo la conducción de los destinos nacionales el doctor Balaguer. Tito, y dijo que había sido un error haber perseguido a Salvador Jorge Blanco. Tito, tú en la parte introductoria haces una recreación de lo que ha sido la sociedad dominicana post-Trujillo. Claro. Pero poca gente de tu generación entiende el fenómeno Trujillo y el impacto que ha tenido en la sociedad dominicana desde el punto de vista de los intelectuales, la academia y la sociedad en términos generales. Inclusive, ahí te veo con un libro de Medina Benet, claro, de los responsables del fracaso de la Tercera claro, República, que es un libro muy obligado. Muy odiado por muchos estamentos de la sociedad, pero por la izquierda, por la derecha, por todo, pero es un por los libro políticos. Obligado para entender qué pasó entre 1930 y 61. Ahora, Tito, ¿qué pasó con una parte importante de esa generación desde el punto de vista cultural? Vamos a hacer una especie de paseo desde lo cultural hasta lo político, porque una de las figuras importantes que hoy está en un tramo un poco difícil, afectado por su salud, hablo de Marcio Abuelo Magiolo, claro, desde mi humilde punto de vista, uno de los referentes intelectuales más acabados que tiene el país. Claro. Háblame de esa generación de intelectuales. Mira, tú sabes que hay que partir de un hecho concreto y específico. Durante la era de Trujillo se produjo el mayor esplendor de la vida cultural y artística dominicana. Ahí está, en la pintura nacional, el grupo de los 4, Jaime Antonio Gumersindo de Rosario y Corson, Jaime Corson, José Gauchach, que fue que formó a una playa de pintores de la categoría de Gilberto Hernández Ortega, de Clara Ledesma y de Oscar de Renta Fiallo, que posteriormente se convirtió Oscar de la Renta en el famoso modista, que esa fue su única profesión, haberse formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes bajo la égida espiritual de José Gauchach. Y en ese grupo estaba Clarita Ledesma, una de las principales pintoras dominicanas. Janet Miller, con los credenciales de ser una crítica a la generación del 60, dice que lo mejor de la pintura dominicana se produjo durante la etapa de Trujillo. En términos de calidad. En términos de calidad, exacto. Vamos al uso del lenguaje ahora, de la lengua como materia prima para comunicar ideas y conceptos. Bruno Rosario Candeliel señala
que el uso de la lengua española en República Dominicana, donde las enseñanzas eran más correctas y más verdad de Trujillo. ¿Qué pasa? Se produce la transición. Trujillo crea la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Que es un acto de celebración de los 25 años de su ascenso al poder. Que lo hizo unos gastos excesivos. Sí. Y afectó a la economía dominicana. Exacto, y a partir de ahí todos los dominicanos, si tú ves la tradición oral, ves los momentos de crisis que viene, que ya desencadena finalmente. Eso 55-61. Exacto, finalmente desemboca en lo que fue primero el asilamiento a la Embajada de Brasil de un grupo. Ahí saltaron grupos. Un grupo de connotados dominicanos, entre los cuales estaba mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, Mario Di Vitini, pero sobre todo el elemento fundamental, ahí había una amiga de infancia del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina y madrina de la boda de mi padre y de mi madre, como lo fue Altagracia Eloísa Díaz, viuda de Enrique, la hermana de Juan Tomás y Modesto Díaz. Y Modesto Díaz manda a Trujillo a la embajada a que converse con Gracita para que salga su amiga de infancia. Y ella se negó a hablar con su hermano. Y de ahí viene después el asesinato del amiral y viene la caída de Trujillo. ¿Qué pasa? Y la participación de ellos en el 30 de mayo. Claro, y la participación de ellos en el 30 de mayo. Pero ¿qué pasa? Se comete un grave error imperdonable en la juventud, quizás por inexperiencia. Se desdeñó, quiso crearse un cisma cultural, una ruptura con todo lo que era el trujillato. Entonces ahí se rompe y ahí viene una generación, la generación del 60, donde está como destacado Marcio Veloz Maggiolo. Ese es el Puño. Exacto, el grupo El Puño, bajo la égida espiritual de ese liderazgo de Ramón Francisco, que como tú sabes es un caso atípico. Sí, compartía la condición de contable financiero con la de poeta. Claro, exacto, y también tenía la condición que era un gran narrador, coleccionista, tenía la mayor colección de obra de arte pequeña de este país. Incluso Juan José Jesús Bellapar Faura, en un momento determinado que lo visitamos a su casa, Bellapar trató de comprarle la colección porque era la colección más exquisita. ¿Quién preserva esa colección? ¿La familia? No, la familia, a la muerte de él, los hijos buscaron a Fran Marino Hernández, a ese cerebro dominicano que fue don Fran Marino Hernández. Una cabeza bien amueblada. El asesor de don Hipólito Mejía Domínguez en su administración, y él lo dividió en 5, lamentablemente se dividieron en 5. Siempre las grandes colecciones dominicanas terminan, solamente la de Juan José Jesús Bellapar Faura, que yo espero que las hijas sepan aquilatar en su justa dimensión el esfuerzo de sus padres, la conservan. Entonces, ¿qué pasa? Hubo esa generación, comenzó el movimiento renovador, se saca a Cundo Amiama de la Universidad de Santo Domingo, se saca a Hipólito Herrera Villini, a Ángel Delgado Castro, a lo más selecto, a José Ramón Porque el argumento, desde el punto de vista incorrecto, pero era propio de la pasión del momento. Claro, eran trujillitas, pero ¿qué te quiero decir? Que eso lleva a una generación que no entendió la transición, quedándose con lo mejor del trujillato para hacer la transición de la dictadura a la democracia. Entonces vienen los consejos de Estado, viene Unión Cívica Nacional, descubren el tamaño y el patrimonio de Trujillo, y ahí en el libro de Morel... Vamos a hacer... Bueno, ahorita vamos a hablar del libro de Morel Cerda y de Medina Benet también, que son 2 libros esenciales. Pero vamos a hacer una parada técnica en una interpretación de Unión Cívica en esa coyuntura. ¿Quién era Viriato Fiallo socialmente en el país? Viriato Fiallo era una persona que indudablemente era de como decía mi papá, de don Enrique Alfao, que después fue uno de los agitadores y de los que agitó para conspirar contra el gobierno de Juan Bosch. Era un ciudadano de primera que tuvo una dignidad y un decoro, se mantuvo siempre. Aquí en la dictadura, y nunca se dobló. Y nunca se dobló. Aquí hay que destacar 4 dominicanos que dentro de la territorial de la República Dominicana fueron connotados antitrujillistas. El más notable de ellos no es Viriato Fiallo. Viriato Fiallo se conoce porque fue el líder de Unión Cívica Nacional. Pero el que verdaderamente resumió la dignidad y el decoro es Rafael Alburquerque Sayas Bazán. Papá de Rafaelito. Don Chichi Alburquerque. Papá de Rafaelito. Ángel María Liz. Ángel María Liz. Don Américo Lugo. Y los hermanos Antinoe y Viriato Fiallo. Esos fueron los que internamente representaron la dignidad y el decoro, y que Trujillo los respetó porque eran familia de primera de Gacue. Hay una referencia, eran gente de Gacue, acuérdate. Hay una referencia histórica de Lugo,
que frente a un contrato que se le dio para hacer la historia de Santo Domingo, Exacto. Trujillo malinterpretó eso como un acto de asumirlo. Exacto. Y Lugo le mandó una carta. No, una diciendo, carta famosa, que sí, Andrés histórica. Le Mateo la pone Sí, siempre sí. como un referente de, Sí. de un intelectual con dignidad y con decoro. Claro. Él le dijo que no que Trujillo... Hay una frase célebre ahí. En mi eh, miseria mando yo. Exactamente. Claro. Y don Américo murió en la Bernardo Pichardo, Sí. y son descendientes de estos muchachos, los Prieto Noel, Sí. que han sido muy exitosos, como Jaime Enrique Prieto Noel, son descendientes de él, en la casa de Bernardo Pichardo, y conserva toda su pertenencia. Un gran intelectual, pero acuérdate que Américo Lugo también fue aquel hombre que en el 1916, en los umbrales de la ocupación americana, señaló en Heliotropos que Colpito Pérez Cabral lo cita en la comunidad mulata. Sí. No hay que Ramón forjarse... Pérez Cabral. Sí. Cariñosamente Pedro Andrés Colpito. Pérez Cabral, exacto. Sí. No hay que forjarse ilusión sobre el valor moral del pueblo dominicano. Américo Lugo estaba muy claro desde el comienzo. Andrés Le Mateo en un momento determinado dijo que eso era un pesimismo, pero no. Si tú te pones a analizar la sociedad y vemos las últimas administraciones de cómo se han manejado las finanzas públicas, tú te darás cuenta que en la apertura, que esos intelectuales de esa época fueron más visionarios, tuvieron una visión, miraron más allá de la curva. Es como decía Esquivel. Sí, pero siempre en la vida política dominicana ha existido un pensamiento pesimista. Claro. Alimentación y las razas. Claro, José Ramón López. Claro, ese fue el pensamiento pesimista. Pienso que las cartas Evelina de Mocoso Puello, donde Mocoso Puello dice que la belleza del paisaje dominicano compite con la ignorancia de las personas. Sí, claro. Ese es un y se ha preservado en la vida nacional un pensamiento con esas características. Exacto. Pesimista, que no cree en el destino nacional. Bueno, pero eso también en parte hay grupos intelectuales, pero aquí se ha producido, en ese contexto ya ha ido evolucionando. Ah, no, claro. Y hemos tenido artistas y escritores, por ejemplo, ya las últimas generaciones, que era lo que te quería decir, por ejemplo, la generación del 48 en la poesía, para hablar de la generación que quedó atrapada en la dictadura de la democracia, y no supo hacer cambio, como reconoció José Ismael Cuello Hernández. Uno de los hombres brillantes. Uno de los hombres más brillantes de este país. Y ultra bien informado. Claro, junto a Alfredo Manzano Bonilla, junto a Damón Alburquerque, junto a Osvaldo García de la Concha, junto a Andrés Avelino García y Solano, que ha sido considerado el mayor sabio dominicano. Andrés Avelino, sí. Filósofo y poeta postumista. Entonces, esa generación no supo hacer el cambio de la dictadura de la democracia. Por ejemplo, Valera Benítez, vamos a tomar como ejemplo a Fefe Valera Benítez, fiscal con jurisdicción nacional. Buen orador, buen abogado. Buen abogado, pero las terribles torturas que recibió en la 40 lo marcaron. Y siempre cuando yo lo tenía en mi oficina y él se había un trago se ponía a llorar. Claro. Entonces nunca pudo superar un hombre con tanto talento, un hombre que fue fiscal con jurisdicción nacional, un hombre de una vida correcta. Claro, un hombre que fue a visitar, a buscar al general Federico Fiallo, y Federico Fiallo dice, un momentico, va y se pega un tiro en el baño. O sea, Valera Benítez le jugó el papel histórico de juzgar a los remanentes durante el Consejo de Estado de la dictadura de Trujillo y juzgó a los asesinos de las hermanas Mirabal en ese proceso judicial donde el licenciado Héctor Sánchez Morcelo, Ramón Pina Acevedo y Martínez, don Antonio Guzmán López de San Francisco de Macorís, el abogado, el papá de Fabio Guzmán Ariza, mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez y Miguel Arcángel Vázquez Fernández representaron la parte civil de la familia Mirabal contra los asesinos de las hermanas Mirabal. Posteriormente, en ese proceso fueron condenados a 30 años de trabajo público y cumplían su condena en la torre del homenaje ahí, en la Fortaleza Osama. Y cuando en la revolución, cuando Montearache asaltó la Fortaleza Osama, el mismo Montearache, y mi papá se lo reclamó, lo soltó y lo mandó a Víctor Alcino Peña Rivera, candidato todo para afuera, porque esos eran sus amigos. ¿Salieron del país? Salieron del país. Yo no le critico eso a Montearache, bajo ninguna circunstancia, porque ahorita dicen que yo soy un fresco. Montearache es un héroe nacional. Pero quiero que decirte, como dice Emil Louis, que en esas grandes figuras de la historia tienen sus luces y sus sombras. Claro. Y esa es una sombra que tiene ese patriota dominicano, que fue Montearache, que por cierto, como decía mi papá, al igual que don Fello Bonelli, tenía mejor puesto los jardines colgantes de Babilonia. Porque don Fello Bonelli, cuando se metieron en la embajada de Brasil, Miguel Ángel va a caminar de un grupo a la caída de Marco Pérez Jiménez, y Juan Domingo Perón se refugia en la embajada, y nada más se encontraba don Fello Bonelli solamente en la embajada.
se metió una turba a sacar a Juan Domingo Perón. Y don Fello Bonelli sacó una pistola de su gaveta y dijo, tiró un tiro. Dijo, el que le ponga la mano a Juan Domingo Perón es hombre muerto. Está en territorio dominicano. Y le salvó la vida a Juan Domingo Perón. O sea, que sí, esa es una historia que poca gente conoce, don Fello Bonelli. El contexto que cita Tito Carvajal tiene que ver con el proceso de Juan Domingo Perón, asilándose. Claro, y en la calle de Marco Pérez Jiménez, exacto. Vivió un tiempo aquí antes de volver a España. Claro, porque claro, ahí se estableció exacto. y generó su retorno a Argentina. Tito, ¿quiénes sobrevivieron intelectualmente a ese proceso trujillista? Yo te diría que Víctor Villegas, Lupo Hernández, poeta, escritor, Lupo Hernández Rueda. Abogados los dos. Sí, claro, Lupo Hernández Rueda. Te podría citar también ahí varios, Manuel Valerio, Manuel Llanes. Hubo muchos intelectuales importantes que lograron crear su obra. No sé, el mismo Fefe, aunque tuvo sus limitaciones, pero yo creo que para mí, y de acuerdo al criterio de los críticos literarios más acabados del país, es que el mejor cultiva el soneto dentro del contexto de la poesía dominicana. Ahí es donde el soneto adquiere su mayor esplendor. Fefe tenía una fuerza lírica increíble y era el líder, como señala Lupo Hernández Rueda, de la generación del 48 en la poesía nacional. Entonces esos intelectuales lograron hacer el cambio. Ya la generación del 60, fíjate que la generación del 60, bajo la égida de Ramón Francisco, ya no tuvieron esa participación tan activa y preeminente en la lucha contra Rafael Leónidas Trujillo Molina como la tuvo la generación del 48, porque en la generación del 48 ahí tú puedes coger 10 notables antitrujillistas, pero ya la generación del 60, que es cuando ya se inicia la apertura y la democracia, a partir de la noche del 30 de mayo y comienzan todos esos muchachos en la calle El Conde, Soledad Álvarez, Marcio Veloz Magirolo, a recitar, a escribir. Miguel Alfonseca, José Ramírez Conde. Condecito, que hay que reconocer. Que combinaba la condición de gran artista con de militante político. Claro, él era del MPD. Claro, el MPD, Movimiento Popular Dominicano, ¿no? Claro. Y aparte de eso, José Ramírez Conde es el discípulo más acabado de Jaime Colson, el gran maestro nacional. Claro. Jaime Colson es el pintor, el gran maestro nacional. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Tito? Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a concentrarnos en el próximo bloque en ese mundo intelectual dominicano que hizo del Conde el centro de operación, pero sobre todas las cosas, la obra de muchos de ellos y la trascendencia de su pensamiento. Vamos a una pausa y cuando regresemos volvemos con estas ideas encontradas. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso y detrás una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una dedicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa, claro, y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. ¿Y si vivir la vida que siempre has soñado en el Caribe fuese más que una quimera? En el vibrante destino de Bávaro Obregón Punta Cana, durante años hemos construido los sueños de miles de familias e inversionistas.
redefinimos el desarrollo inmobiliario, haciendo de la ilusión de tener un lugar propio una realidad al alcance de miles de personas, en un complejo habitacional que más de 1.300 familias llaman hogar. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos seguir innovando? Diseñamos Sunset Gardens, un entorno donde urbanidad y naturaleza se fusionan, con villas que conjugan elegancia y tranquilidad, rodeado de árboles, senderos para caminatas y la seguridad de sentirse en casa, de ser parte de la comunidad. Pero seguimos creciendo y pensamos en una solución inmobiliaria donde los inversionistas encontraran tierra fértil para el incremento de su capital, inclusive para aquellos que comienzan a dar sus primeros pasos en la inversión en inmuebles, manteniendo un precio competitivo. Y justo allí se gestó Sondistra, un proyecto de exclusivos apartamentos con una singular fusión del estilo urbano con un toque caribeño. Y así como el vertiginoso crecimiento de Bávaro Punta Cana no parece tener límites, nuevos desarrollos se avistan en el futuro de Ciudad del Sol. Así que tomamos un momento y reflexionamos. ¿Cómo podemos hacer que nuestra comunidad siga creciendo? ¿Cómo podemos hacer el sueño de vivir en el paraíso una realidad aún más asequible? Y así surge nuestro nuevo proyecto. Una comunidad con un espíritu y diseño minimalista, pero acogedor, con todas las comodidades y pensado para aquellos que se inician en la inversión inmobiliaria o quienes quieren maximizar sus inversiones. Una suerte de pequeño paraíso que llamamos Solara Apartments, un paraíso tropical a tu alcance. Porque nosotros no construimos viviendas, construimos sueños. Doctor, ¿cómo definía al doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo, y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares, y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos. Tito, como lo anunciamos en el bloque anterior, se ajusticia al tirano, se construyen nuevas expectativas en el marco de una democracia en ciernes. La vida intelectual dominicana. Marcio la retrata perfectamente desde una óptica no solo del militante democrático, sino de la persona que se desarrolló en un sector importante del país, en ese momento, Villa Francisca, y después a posteriori podemos hablar de su obra. ¿Qué pasó con ese mundo intelectual dominicano ya llegada la democracia en el país? Haciendo una anotación tangencial, ya que tú acabas de mencionar a Marcio Veloz Maggiolo. Marcio Veloz Maggiolo, con Trujillo, Villa Francisca y Otro Fantasma, una de las obras más exquisitas, no solamente de la literatura dominicana, sino de la literatura caribeña, porque Marcio es un narrador de primer orden en cualquier parte del mundo. Fíjate que la editorial Ciruela en España le publicó El hombre del acordeón en el año 2004, que Ramón Francisco escribió un prólogo sobre ese libro. Pero ¿tú no sientes que su obra no ha sido justamente valorada en esta sociedad? No ha sido valorada, Marcio no, porque, pero Guido, es que el problema de dominicano, ¿tú sabes cuál es el primer problema grave dominicano? Me van a excusar, porque a veces hay gente dice, ven acá, pero Carvajal se ha vuelto loco, Carvajal quiere ahora trazar pauta o atribuirse una tutela cultural que no tiene, pero yo, mi humilde opinión, lo que yo visualizo es que el nivel de lectoría
y eso lo explica Mario Vargas Llosa con mucha lucidez en La civilización del espectáculo. Las nuevas generaciones de dominicanos no se preocupan ya. Yo creo que nosotros somos el último reducto por nuestros padres y por los crisoles históricos de que fueron acreedores ante el país en la lucha por la libertad y la democracia y las causas nobles y sociales de este país. Somos el último reducto que se ha interesado. Convocación para la lectura. Que se ha convocado por vocación para la lectura. La gente no quiere leer ahora mismo. Entonces, por eso es que tú ves que, por ejemplo, que tú dices Trujillo Villafrancisca y otro fantasma de Marcio Veloz Maggiolo. Tú dices, bueno, pero eso es una obra fundamental. Tú puedes la guerra y los cantos de Miguel Alfonseca. Pero él tiene un trabajo que se llama Ritos de Cabaret también. También, exacto. Interesantísimo sobre Villafrancisca. Exactamente. Porque todo el centro, todo eso fue su mundo, su infancia. Y la memoria fermentada también. Todas las obras de Marcio giran en torno a eso. Como lo hace Andrés Mateo con el tema de Don Bosco. Exacto. Andrés L. Mateo, que también es un gran intelectual dominicano, de los primeros. Y viene de ese movimiento post-Trujillo. Claro, viene con la Peña de Tres, con Tony Dafur, Andrés L. Mateo y Pedro Peix. Y Pedro Fernández Peix. Pero el trabajo de que yo me refiero a Andrés se llama El violín de la adúltera. Y él comienza a describir Don Bosco, que no era un barrio con las características de Villafrancisca, porque Don Bosco había otro sector social que lo integraba. Exacto. Y él habla de lo que pasaba en Don Bosco, en toda esa dinámica. Mayor nivel social que Villafrancisca tenía Don Bosco. Porque fíjate que acuérdate que ahí se criaron los Alexandro, toda esa gente. Sí, la clase media alta. Felo Flores, ya ahí había gente, ya de gente más o menos de cierto nivel, los Gavirondo, ya eran gente ya de otro nivel social, entonces que ese es el mundo que él recrea. Pero Andrés L. Mateo, el aporte más significativo de Andrés L. Mateo en la historia de las ideas en la República Dominicana, ideas sociales, literarias y políticas, es el mito y cultura en la era de Trujillo. ¿Qué es su tesis doctoral? Que es su tesis doctoral en la Universidad de La Habana, en la Universidad Nacional de La Habana. Y yo pienso que él hace un retrato exquisito sobre la realidad de la tiranía de Trujillo. Ahora, te digo algo. Y de sus intelectuales. Publica un trabajo sobre el álbum simbólico, en tiempo de la tiranía, donde muchos intelectuales fundamentales del país, reconocidos, respetados, aplaudidos, se arrodillaron frente a la dictadura. Es cierto, porque fíjate que ahí está un humanista del tamaño. Manuel Rueda. No Manuel Rueda, no. Un humanista, que Manuel Rueda, dicho sea de paso, fue otro de la cultura, el género de la poesía, de la música. La música adquirió su mayor esplendor. Manuel Rueda fue un hombre que todavía aquí no se ha sabido aquilatar en su justa dimensión el tamaño y la grandeza de Manuel Rueda. Solamente el antiguo compañero de mi padre en el Colegio Dominicano de La Salle, José Luis Corripio Estrada, fue que lo protegió. Cariñosamente Pepín. Cariñosamente Pepín, fue que lo acogió y lo protegió. Pero yo me refiero, por ejemplo, tú mencionas eso de los intelectuales. Ahí está Antonio Fernández Spencer, que en el álbum de la cosa de los poetas con Trujillo dijo, Trujillo, sin ti las tardes no son iguales. Pero Víctor Villegas me comentaba algo, Guido. Hay que hacer esa aclaración histórica, en honor a la verdad histórica. Mucha gente, muchos poetas que se quedaron fuera del álbum de los poetas con Trujillo estaban guapos porque querían figurar en el libro de los poetas con Trujillo. Sánchez Lamut se lo decía después. Claro, Sánchez Lamut se lo sacaba, la gente quería que figurara en el álbum. O sea, no fue que Trujillo obligó a nadie, no es como piensan aquí, que habla mucho disparate. Yo voy a hacer un ejercicio de distancia, ¿no? Desde el punto de vista intelectual. Y es que a Joseito Mateo, Dios lo tenga en gloria, sus amigos le voceaban, Joseito, Trujillita, porque él cantaba. Y Rafaelito Martínez. Decía, no, yo cantaba lo vas al jefe, pero ustedes la bailaban. Claro. Entonces Villegas dice que esos poetas, o sea, hay muchos mitos y mucha fábula con esos temas de que Trujillo obligó, que manipuló la cultura. No. Trujillo en esa cuestión se rodeó de lo mejor de lo mejor, y esa fue una gran sabiduría. Tú te pones a analizar Peñavalle, pero como yo analicé, por ejemplo, con nuestro amigo común Miguel Valerio, el destacado penalista dominicano, analizábamos el pensamiento jurídico de la época. En la era de Trujillo. Un Carlos Gastón Richet, antiguo cónsul general de la República Dominicana en Toronto y capitán del Ejército Nacional, que publica La Jurisprudencia Dominicana, donde te mezcla por primera vez doctrina, legislación y jurisprudencia en el año de 1938. A un Luis Enrique Castillo, el de la guía de la prueba en materia civil y comercial, don Puco Guerrero, un Manuel Ubaldo Gómez, un Froilán Tavares, un Pachi Baez, un Peñavalle. Manuel Arturo Peñavalle. Que hay que consignar que fue el último que entró
a la dictadura. Claro. Entró en 1941 y Claro. no era esencialmente trujillista. Y fue un gran nacionalista. Sí, Acuérdate claro. que venía a vender los citas, que tuvo preso con el papá de Vincho en la torre del homenaje por nacionalista, porque se opuso a la inversión militar norteamericana. En el 16. O sea, 16. Peñavalle fue un hombre de mucha dignidad. Sí, claro. Y un gran decoro, pero un intelectual. Originalmente tenía simpatías con Horacio Vázquez. Claro, Horacio que había Vázquez. participado en el proceso de delimitación fronteriza. Claro. Nunca fue afín a Trujillo hasta el 41. Claro. Igual que cosas que era racista. Don Abelardo Nanita, que la famosa frase que está prohibido caer en desgracia. Pues está prohibido caer de Y gracia. se cambió huyendo, se puso de una vez, se cambió huyendo de Horacita, se enganchó a Trujillito Sí, de una claro. vez. Entonces, pero de Peñavalle, haciendo una acotación, hay que reconocer en Peñavalle una cosa, Guido. Peñavalle para mí fue el mayor intérprete de la importancia de Del tema Trujillo, de la impronta de Trujillo en la evolución histórica del pueblo dominicano. ¿Y cuál fue esa impronta? Que Trujillo es el primer jefe de Estado desde la proclamación de la independencia del 1844, el 17 de febrero de 1844, que tiene ya en el 1940 un control sobre toda la territorialidad de la República Dominicana. Ya había la montonera, la patria, los caciques que habían disgregado en toda la geografía claro. nacional. Por El primera- último referente fue Desiderio Arias. Exacto. Trujillo toma control de todo, que por cierto, Trujillo en una conversación con Desiderio, paradoja de la historia, como diría Stefan Zweig, Trujillo prepara un encuentro con Desiderio Arias y va a la línea donde está Desiderio Que era Arias, senador. acantonado, Que era senador. y Trujillo sube desarmado a hablar con Desiderio Arias. Y ese José Daniel Ariza Cabral, que escribió un libro ahora recientemente, que perteneció Papá de un abogado, amigo de papá de un nosotros. abogado, exacto, que escribió un libro de un gran cantorcita que tuvo con Manolo en las Manaclas. Sube el papá de José Daniel Ariza, que era de Desiderio Arias, al igual que el papá de Morillo López, del general José Jesús Morillo López, que fue jefe de la policía cuando el gobierno de provisional de Héctor García Godoy. Trujillo sube desarmado y le dice, cuando Trujillo está acercándose, dice, vamos a aprovechar ahora que el hombre está solo y vamos a matarlo. Y dice, no, yo le di mi palabra empeñada. Trujillo tuvo en 6 circunstancias a punto de ser asesinado. Y mira, paradoja de la vida. Después mata a Desiderio. Y después él mata. Lo decapita. No, él no. Supuestamente dio la orden, pero es Ludovino Fernández. Acuérdate que Pedretín escribió sobre eso. Sí. Incluso que al abuelo de él fue que le tocó coser el cuello. Que el que no apareció, Sí, después sí, sí. se le puso, un cuerpo que no era el original de él, para coserle la cabeza. Le establecieron responsabilidad de eso a Ludovino Fernández. Exactamente, a Ludovino Fernández. Ahí Trujillo se creó que eso lo puso medio en desgracia con el jefe, ese problema, porque Trujillo nunca estuvo de acuerdo con eso. Eso nunca estuvo de acuerdo con eso. Igual que con el asunto del asesinato de Virgilio Martínez Reina, que ningún historiador dominicano. 1931 fue Exacto. eso. No, el 34 fue. 34. El 34, acuérdate que fue en San José de la Mata y él estaba Sí. consolidado. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la génesis de la persecución de Trujillo contra Virgilio Martínez Reina y su señora? Que la matan en estado de embarazo en una casa Sí. en San José de las La Matas. mata San José de las Matas. San José de las Matas. Sajoma se en llama San- eso. Santiago, exacto. Sajoma. ¿Sabes qué era, Guido? Que cuando Horacio Vázquez se va del país a hacerse la operación a Sí, Baltimore, Baltimore. se va a Baltimore, lo deja. Cuando llegó le decían la rata de laboratorio. Exacto, Sí, por la dificultad de salud que tenía. Exacto, lo deja a José Dolores Alfonseca y a Virgilio Martínez Reina aquí frente al encargado del Poder Ejecutivo. Entonces, Virgilio Martínez Reina le dice a José Dolores Alfonseca, vamos a citar a Trujillo, vamos a citarlo ahora que está cogiendo mucho poder, ahora que Horacio Vázquez no está aquí, su protector, y vamos a matarlo. Y alguien le avisó a Trujillo, y Trujillo no fue al palacio, a la casa presidencial y se hizo el enfermo. Entonces de ahí es que viene ese tema, esa es la génesis de que después José Trella elimine que no se congracia con Trujillo, elimine a Virgilio Martínez Reina y a su esposa en estado de embarazo. Esa es la verdadera historia que no se quiere escribir aquí. Porque aquí los historiadores se han enganchado a una cosa. Honestamente fue en 1930. ¿En 1930? Sí, Ah, sí. bueno, pues no saben de la fecha exacta. Ascendió Trujillo inmediatamente. Ah, lo pues asesinaron. inmediatamente lo ejecutaron. Bueno, Sí, pues lo así mismo, yo le cobro de una vez. Bueno, escúchame. Pero te quería decir que ya los historiadores, por ejemplo, no quieren estudiar eso. Esa es la importancia del libro de Medina Benet. Porque Medina Benet te hace un análisis, te pone juicios, te emite juicios sobre las figuras históricas. Pasa que Medina Benet tenía una condición excepcional. Era funcionario de la delegación militar norteamericana. Tenía información de origen primera, puertorriqueño, claro.
tenía información de primera línea y hace un ejercicio mucho más apegado a la objetividad. Claro, pero es un libro también que tiene su inconveniente porque es un libro que, como se conoce primero, él duró 25 años en la delegación norteamericana en el país, hasta que en 44 se convierte en embajada. Él vivió todo ese proceso. Sí. O sea que todas las informaciones que hay en el libro son informaciones de primera, informaciones clasificadas. Incluso él manejaba la fonía y las informaciones de la embajada con Washington. Él era el encargado de eso. O sea, que era un hombre. Tenía una ventaja, era puertorriqueño, hablaba español. Claro, era puertorriqueño. Pero ¿qué pasa? Que Víctor Medina Benet, cuando publica el libro, él le hace ese libro y lo elabora y lo tiene guardado y le da un infarto fulminante. Y él estuvo a punto de morirse sin que el libro se publicara. Y doña Guillermina, mi niño de Puchubirá, la mamá de Johnny Puchubirá, mi niño, que era compañero de mi padre en el Colegio Dominicano de La Salle, cuando se fue para Venezuela para alistarse en las expediciones, en las repatriaciones armadas de Constanza Mamión y Tero Hondo, le dejó todas sus pertenencias personales de Johnny a mi papá, que yo la conservo todavía. Fue la que publicó el libro de ese, pero ese libro es un libro muy odioso para muchos estamentos de la sociedad. Entonces, ¿Tú no crees que dice muchas verdades? Dice muchas verdades. Al igual que el libro de Morel Celda. El libro de Morel Celda hay que leerlo. Sí, tenemos que hablar del próximo bloque, el libro de Morel Celda. El libro de Celda. Víctor Medina Benet, por ejemplo, para ya resumirte otra cosa, embarga a 3 familias dominicanas importantes que hoy día son los principales financiadores de la sociedad civil que reclaman ante el país transparencia y que viven cada día endilgándole a los políticos el manejo conductas de la cosa, impropias. Conductas impropias en el manejo de la cosa pública. Pero ahí está la génesis de esa familia y de su riqueza. Claro. Víctor Medina Benet lo pone al desnudo. Es un libro también que no le gusta a los izquierdistas porque tumba una tesis de que Trujillo es un producto de la intervención norteamericana del 16 y es todo lo contrario. Los americanos se oponían rotundamente. Originalmente se pusieron. Se opusieron totalmente a la que Trujillo ascendiera al poder político y lo citaron varias veces. Ahí te lo cita Medina Benet. Tú me estás captando. Entonces, por ese tema tampoco le gusta a esa gente. La figura que se perfilaba con mayor potencialidad, de verdad, en ese proceso, era Rafael Estrella Ureña. Claro, y Federico Velázquez también. Lo que pasa es que Federico Velázquez al final, que tomó una actitud correcta de Horacio Vázquez, claro, le acompañó en el primer tramo a la vicepresidencia, claro, y después le dijo que no, y por eso ahí José Dolores Fonseca asume ese rol de vicepresidente. Claro, se opuso que era médico personal de Horacio Vázquez. Se opuso a la extensión, la famosa extensión del periodo, de la interpretación que fue una interpretación errada diciendo que él no había sido electo por 4 sino por 6. Exacto. Y eso generó un vacío de carácter constitucional y eso provocó la situación, de lo que aconteció con Horacio Vázquez al final. Exacto, después el movimiento febrerista. Que se originó en la escena pública como un hombre de vocación democrática. Exacto. Porque había participado el 26 de julio de 1899 en el ajusticiamiento de Lilis. Claro. Y la gente nunca entendió que como una persona que representó mucha esperanza para los círculos democráticos de la época, terminó siendo un caudillo. Claro. Es que la gente no entendió muy bien eso. Claro. Por eso era que decía Balaguer, refiriéndose ya en el final, en el centenario de la frontera, y yo creo que en parte evocaba la figura de Horacio Vázquez, decía qué hermosas son aquellas tardes que comienzan vestidas de luz y terminan rasgadas por el relámpago, refiriéndose a cómo el hombre termina su vida. Porque Horacio Vázquez fue un gran demócrata, fue una persona, acuérdate que decían que era la chiva, vestida de la Virgen de la Altagracia y toda la cosa. Por la chivita que tenía. Exacto, fue un hombre de un gran liderazgo, pero terminó muy mal. Y además tuvo sentido de paciencia, porque haber participado inclusive en el ajusticiamiento de Heró, esperó 24 años. Sí. Porque entre 1899 y su ascenso democrático al poder, él estuvo un periodo transitorio. Claro. Inclusive cuando le dijeron, mira, ocupa la presidencia, él dijo, no, hay una persona que tiene mayor condiciones que yo, que fue Jiménez, que financió el desembarco de Fanita, y ese no, que sea él, yo no. Y él se va a Cuba por un tiempo. Exactamente. Y esperó 24 años. Exactamente. Ahí renace en el país la confrontación de bolos y coludos en esa dirección, pero Horacio Vázquez tuvo sentido de paciencia, esperó 24 años para presentarse de candidato después que las tropas militares norteamericanas salieron del país. Claro. Sí. Tito, vamos a una pausa y en la parte final del programa vamos a hablar de una entrega importante del doctor Morel Celda respecto a la vida política dominicana. Vamos a una pausa y cuando regresemos volvemos con estas ideas encontradas.
Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás, una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Miren, el doctor Morel Zelda no necesita muchas credenciales. Hizo un trabajo que se llama Testimonio Desclasificado. Exacto. Sumamente interesante, y yo quería en esta parte final de estas ideas encontradas socializarlo contigo. Mira, Guido, hay una parte importantísima que yo percibo y que es importante porque Morel Zelda, yo creo que se ha... Manuel Ramón Morel Zelda, el único abogado de los ojos galanos, como le decía mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, y que dicho sea de paso, sobrino de Jorge Octavio Morel Tavares, Georgie Morel, pintor. El maestro, el gran pintor dominicano y sobrino del licenciado Juan Morel también, un gran experto en responsabilidad civil. Morel Zelda, el libro de Morel Zelda tiene el mérito que para nosotros, la generación que apenas nacimos en ese proceso de la transición de la dictadura a la democracia, es importantísimo para uno entender. Y de la lectura de él también se convierte como en una especie de Medina Benet, en un índice acusador. Por ejemplo, a él habla ahí un tema que se ha discutido mucho y Grimaldi lo ha esbozado de manera tangencial. Víctor Grimaldi. Sí, en muchas de sus obras, por ejemplo, que él dice de Morel Zelda, que él percibió en Juan Bosch un hombre excesivamente democrático, un hombre muy celoso con permitirle a las personas y al público a que se expresara libremente de su gobierno, y que la prueba más fehaciente de esas afirmaciones lo constituía prácticamente los ataques que toda la noche de Daintel, del canal de Pepe Bonilla, el amigo de infancia de Danfi, de Daintel, le dirigía Rafael Bonilla Ibarra. Rafael A. Bonilla Ibarra. O sea, todos los mítines de afirmación cristiana, sí. Y donde estaba mi querido amigo, ido ya, el padre Marcial Silva. O sea, él decía que Juan Bosch, y él se daba cuenta porque él trabajaba en la fiscalía en ese momento, él estaba con don Lember Peguero, él por siempre decía que Juan Bosch era un centinela celoso de la democracia. Y mucha gente lo interpretó eso como una debilidad. Claro, en un país que venía de 31 años de dictadura, claro, donde el fantasma autoritario hacía presencia en todas las instituciones, claro, una persona como Juan Bosch, claro, no compaginaba con esa realidad. Entonces habla también muy interesante por ejemplo, pone en entredicho también la alianza de Vanguardia Revolucionaria Dominicana con el Partido Revolucionario Dominicano para las elecciones del 20 de diciembre de 1962 de José Horacio Ornes Cuascú, que ya cuando Bosch es presidente electo, él pensó que eso iba a ser una repartición de los cargos públicos como se tan estila, propio de la vida política. Exacto, tan propio de la vida contemporánea. Entonces Juan Bosch se opuso a eso. Hay que reconocer, uno puede decir lo que sea, pero un hombre no, que tiene otro criterio. Juan Bosch se opuso a eso, y fíjate que prueba de eso es que después
vanguardia revolucionaria dominicana, como dice Morel Celda, a la cabeza de José Horacio Ornes. ¿Recuerda de quién era hermano? Claro, de Germán Emilio. Germán Emilio, que también Morel Celda dice en el libro que el doctor Balaguer, cuando el Consejo de Estado, en hecho inaudito, le regala el periódico El Caribe a Germán Emilio. Y ahí el Germán Emilio se convierte, claro, eso fue en dueño. En dueño del periódico. Claro, él lo mantuvo, él se le entregó, hay que ser honesto en honor a la verdad histórica. Él se le entregó ese periódico, se le regaló, fue un regalo de las prensa y la cosa, pero él lo mantuvo y le dio dinámica en el espacio y en el tiempo, y creó una escuela de periodismo. Y hay un acontecimiento. Acuérdate que Radamés Virgilio Gómez Pepín comenzó ahí. Comenzó ahí. No, sí. Félix sí. Gómez, todos los Pero periodistas hay un importantes, acontecimiento que Virgilio Alcántara, todo el mundo empezó ahí. Hay un acontecimiento que la gente a veces olvida, y es que una de las múltiples maneras de explicar esa asignación del periódico tenía mucho que ver con aquellos artículos que escribía Balaguer, exacto, ya desde el exilio en Nueva York, claro, que después que se recopilaban en el libro de la sangre del 30 de mayo al 24 de abril, exacto, pero que salían en el periódico El Caribe. Exacto, esa era una recopilación, que es un libro muy importante, junto claro, con el de Morel Celda. Yo lo pongo para entender ese proceso. Para entender ese proceso. ¿Sabes cuál es otro también muy interesante? De Fernando Infante. Fernando Infante tiene una cronología de acontecimientos completamente desde la noche del 30 de mayo al 66, cuando viene ese retorno en los trajes blancos, como definió Miguel Alfonseca, a ese neotrujillismo espiritual de segunda línea que acompañó a Balaguer en la detentación del poder político en los 12 años. Porque Balaguer, ya tú hablas 66-78. Exacto, porque Balaguer le tenía mucho miedo al trujillismo de primera, era muy celoso con don Fello Bonelli, con esas figuras, para que no le hicieran sombra a su liderazgo. Fíjate, claro, que se rodeó de trujillistas de segundo orden, eran escribientes, tipo Rafael Bello Andino, tipo José Quesada, te digo algo, tipo gente así de que no eran, que eran gente sin crisoles. Ha habido una conducta histórica. Adriano Antañán, Uribe Silva. Óyete, existe una tendencia histórica de los hombres que han ocupado la presidencia en la República de no rodearse de gente con talento. Claro. Y tenerle miedo a la gente de talento. Eso es tú lo defines perfectamente. La mano derecha de Balaguer, ¿quién era? Exacto. ¿Quién era? Rafael Bello Andino. Un escribiente. Pero, no en el sentido peyorativo de la palabra. No, claro. Sino una persona que nunca iba a tener las agallas ni el talento para sustituirle. Claro. Y Víctor Gómez Vergés, que quiso en un momento determinado también, y quiso a través de cuando se hizo la elección de la Organización de Estados Americanos, que realmente tampoco él... Que fue motivo de un libro. Se llama La causa de dos derrotas. Sí, pero él tampoco tenía, siendo en honor a la verdad histórica, acuérdate que después el poeta Balaguer dijo que un papel de inodoro higiénico tenía más valor que el mismo... No, pero usado. Usado, tenía más valor que el mismo Gómez Vergés. O sea, que Gómez Vergés tampoco tuvo el talaje para eso. ¿Quién tenía las condiciones? Tú me dirás. Bueno, te voy a decir, mira, la gente que es del movimiento popular... No, pero a Lora él lo decapitó también. Sí, pero digo, gente que Balaguer, el movimiento popular dominicano. Lo enfrentaron. Gente que enfrentaron a Balaguer. ¿Quién pudo haber enfrentado? ¿Quién tenía las condiciones? Los mismos grupos del mismo 14 de junio, que después fue donde se conformaron la mayoría de los jóvenes de la izquierda, porque la mayoría de la izquierda... Su militancia original. Vienen de Máximo López Molina, sí, con la parte del Movimiento Popular Dominicano, ¿te acuerdas? De la José Trujillo Valdés. Esa es la Duarte. La Duarte, José Trujillo Valdés, entonces viene con el 14 de junio, la mayoría, con Ropín Montá, era secretario de mi papá en el 14 de junio en el departamento de prensa y de propaganda. Ahí estaba Fafa Tavera. Todo eso. Rafael Tavera Rosario. Toda esa gente nacen de ahí, de la parte. Claro. El mismo tu papá Su también. Su primera militancia fue correcto. Tu papá también en San Pedro de Macorís fue catorcista antes de pasar al MPD. Eso es verdad. Después tu papá queda asombrado con los discursos de Máximo López Molina. Ahí en la Duarte. Que llamó mucho la atención porque era un gran orador. ¿Entiendes? ¿Sabes que don Máximo está vivo, no? Sí, claro, está vivo, pero tiene problemas de Alzheimer. Sí, claro. Entonces, esa gente de esa generación, que es la que yo te quiero decir, que era la generación del 14 de junio, la generación del MPD, fueron los que enfrentaron a Balaguer y donde estaban realmente la gente que le tuvo un amor pristino, puro, inmaculado a la patria, la gente que realmente fue a la política a servirle a este país. No a servirse. Y no a servirse del país. Lamentablemente después, por esos maridajes de la historia política dominicana, se le hizo un homenaje al poeta Balaguer, se le declara padre de la democracia. En un momento determinado hay que entender el momento de la confrontación de las utopías revolucionarias, pero lo más importante, el legado fundamental de esos jóvenes, entre los cuales ocupa un lugar de primacía tu extinto padre Maximiliano Gómez, el Moreno, Guido Gil Díaz,
una serie de jóvenes, Tito Monte, Homero Hernández, Hay que decir Amin que Aber, Guido Gil Díaz era abogado. claro, con mi papá, estaba el 14 de junio. Sí. El Abogado y periodista. Abogado y periodista, además escribió el libro famoso, Origen y Proyección de la Guerra Restauradora, era un gran ensayista. Sí. Y además era asesor con mi papá Central Romano. del Sindicato Central Romana, pero sindicato. mi papá visualizó, fíjate que Tony Dafur lo narra en la historia del 1J4, en la última edición del 14 de junio, Cuando él iba a la Romana. cuando es el grupo del 14 que se radicalizó, mi papá se opuso con Hugo Toyo, con Félix Germán, el papá de Milagrito Germán, sí. que de Milagro Germán, y ese grupo se oponían al grupo de Polo Rodríguez y cosas, y ahí Polo es que se lleva a Manolo La Loma, Sí, sí. porque fíjate que Manolo se va Era la corriente insurgente. Claro, a las escarpadas montañas de Quisqueya por un pleito que no era de él, el golpe de Estado era contra Juan Bosch. Y lo irónico es que el 14-1 no había participado en esas participó en las elecciones, por el tampoco, contrario, por eso la apoyándose de entendía Polo. como matadero electoral. De Polo. Entonces cuando Manolo, ahí está la famosa frase de cuando Manolo, que yo digo que eso es el segundo tomo de frases célebres dominicanas, aún inédita, de Emilio Rodríguez de Morici, cuando mi papá y Blanco Fernández y Félix Germán, Ramón Andrés. sí, Ramón Andrés Blanco Fernández se encuentran en la casa de Manolo, en la Dosa Duarte, esquina César Nicolás Benson, cuando Manolo se iba para la montaña y que le dicen, yo no puedo fallarle a Minerva, tengo que irme. El asesinato de Minerva Mirabar jugó un papel preeminente en que Manolo se fuera No le dejó a otra la opción. escarpada montaña de No le dejó otra Quisqueya, opción. porque eso, Minerva fue la que lo formó políticamente. Acuérdate que Minerva, en la tradición oral dominicana, está ligada sentimentalmente con Pericles Franco. Y Pericles Franco la formó políticamente. Era su orientador. Era su orientador. Entonces después, cuando ella cae con Manolo, Manolo tenía liderazgo, claro. Manolo era un hombre. Una figura. Una figura, se formó con Lupo en la normal presidente Trujillo. De ahí que está la foto emblemática que demuestra la calidad de la educación de la era de Trujillo y que en la apertura y la democracia los gobiernos han tenido que revisarse porque la educación pública en Ha país decaído. ha caído y surge el colegio como contrapeso de la escuela. Entonces ahí está esa foto emblemática que Lupo siempre la cita con orgullo y Marino Vinicio Castillo Rodríguez, donde está Carlos Curiel rodeado de una serie de discípulos en un recreo en la normal presidente Trujillo, y de esa foto que viene un reportero de la revista Time a tomar una fotografía, toma una foto con el profesor Carlos Curiel de esos 5 estudiantes, y de esos 5 estudiantes salieron nada más y nada menos que Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo. Lupo Hernández Rueda, el poeta más laureado de la generación del 48 Y excelente abogado. y padre del derecho laboral en República dominicano, Dominicana. con más de 70 obras escritas. Salió el doctor Luis Orriba Guerrero, director del McGill Hospital en Montreal. Manuel Aurelio Tavares Justo, que ya te lo mencioné, Marino Vinicio Castillo, Vincho Castillo y José Escudero Ramírez, que era un joven abogado de la generación de Vincho y de Felo Flores, que murió de un infarto, pero que era el orador que competía con Vincho Castillo en el buen decir en la tribuna pública, para que tú veas lo que es la calidad de la educación en la era de En ese Trujillo. momento. Tito, te garantizo que te vamos a invitar a otro programa para que sigamos desmenuzando esa vida política dominicana, cultural e intelectual. Ok, como Hemos siempre llegado al final de esta siempre ida estamos a tu encontrada. orden. Gracias, Tito. Gracias.